Fíjense en este gráfico. Voy a moverme hasta aquí. Y vemos este gráfico de la inflación, que lo hemos visto varias veces, en el que veíamos de qué manera la inflación en España, la guerra de Putin, comienza aquí. ¿Y qué pasa con todo esto? Este es el punto clave de ayer de Powell llevado al territorio español. No, la inflación, la culpa única y exclusiva es de Vladimir Putin. Y dices, bueno, salvo que Vladimir Putin tenga unos tentáculos hacia atrás. Oiga, ¿se acuerdan de la guerra, de la crisis de 1974 del petróleo y el Yom Kippur y todo? ¿Se acuerdan de lo que sucedió en los 70? Hombre, es que Putin, que tendría 16, 17 años, ya estaba cavilando. Y el tío estaba diciendo, vamos a provocar una... Es de broma. Oiga, ¿pero qué significa que el año pasado, en marzo del año pasado, ya este movimiento de ascenso de la inflación era por culpa de la guerra de Putin? Y Powell ayer dice lo que todos los analistas veían desde hace un año. Oiga, tome medidas. Tiene mayor problema en el caso de Powell, o tiene mayor posibilidad de contestación por parte de Powell. Oiga, y usted en el lado americano, esta es inflación española, ¿por qué no actuó antes? Este movimiento inflacionario, hasta la guerra de Putin famosa, ¿y esto? ¿Cómo? Entonces, a Powell le ha faltado algo en toda esta historia, y es ser un político español. Un político español llega antes que un americano, por lógica. Ve toda la fotografía y dice, me van a echar la culpa a mí, Biden. Entonces, en marzo, ¿qué hace Sánchez? Decir que Putin ya venía preparando la guerra. Escuchen. Si vemos la evolución del precio del gas y, por tanto, de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Esto es así, señorías. Yo sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez, pero es así, señorías. Ven, es que los españoles debemos hacer política como Dios manda. Ya en marzo, que Sánchez, Calviño, veían que la inflación venía de mucho antes, pues ¿qué hacemos? Pues decir que Putin venía preparando la guerra desde hace años. ¿Desde cuándo? 1972, 1974, primera guerra del petróleo. Pues ya en aquella época había un jovencito que sabía perfectamente cómo poner en problemas a la economía occidental y era Vladimir Putin. Oiga, ¿ustedes están de broma o qué? Es decir, solo se puede tomar con sorna este tipo de cosas. Powell ayer dejó ya muy claro que todo esto que los políticos intentaban buscar un chivo expiatorio, que por supuesto tiene una responsabilidad tanto de la guerra como de la inflación, es el único culpable de todos los problemas que nos llegan. El sexto paquete de sanciones, bueno, claro, es que Putin, bueno ya, pero el sexto paquete lo has puesto tú. Si sabías que te iba a pegar un guantazo en forma de boomerang, igual te lo tenías que haber pensado. Punto 1. Pero punto 2, ¿de dónde viene la inflación? Estructural de una salida del coronavirus muy potente, donde las cadenas de suministros estaban bueno, ¿ustedes han intentado comprar una PlayStation 5? Eso era imposible. No había cadenas de suministro funcionando. Todo estaba colapsado. ¿Y qué se estaba haciendo para que la inflación no se disparara? Luego es verdad que llegó la inflación por la guerra de Putin, provocado sobre todo por el petróleo. Pero fíjense, a un lado del Atlántico, Powell, que en el Congreso ve que no puede decir lo que no es verdad, admite la evidencia. No es el único culpable, Putin. Al otro lado del Atlántico, que el Congreso es como el club de la comedia, pues el político que llega ahí busca cuál es la excusa. Oiga, como me van a decir dentro de unos meses que la inflación ya venía de lejos, pues yo voy a decir que Putin lleva preparando la guerra, pues, años, y por tanto, la inflación es culpa de Putin. ¿Desde cuándo? Échele usted años para atrás. Ojo porque lo de Powell ayer quita muchas caretas en toda la historia. Quita muchos posicionamientos en los que parece que el único culpable es lo que ha sucedido siempre externo al que está gobernando. Y eso incluye a todos. El Banco Central Europeo, incluye a los gobiernos europeos, incluye también a Estados Unidos, incluye al Reino Unido, que tiene un problema enorme por la crisis alimentaria, con un impacto enorme. Ayer se vio la inflación más alta en 40 años, sobre todo provocado
porque los precios de los alimentos están causando un problema enorme en el gasto de las familias, mucho más que en España, con los precios mucho más disparados en España que en España en muchos de los artículos. 5 claves del día para ver en un momento en el que parece que